Bueno, estamos viendo lo que es estrategias didácticas, bueno, la materia se llama así, y hemos visto lo que es el proyecto formativo como estrategia didáctica. Luego vimos lo que es el portafolio como estrategia didáctica y no como un instrumento de evaluación. Entonces lo que nos toca ver el día de hoy son la didáctica que existe mediante los problemas y las experiencias para poder aprender por competencia. En este caso, aprendizaje basado en problemas, el ABP, que tiene una estrecha relación con el método Cole, que este método es prácticamente un método experiencial que lo postula Cole. Dentro de las diferentes estrategias que vamos a ver y que venimos viendo, cada una tiene su forma particular de proceder. El aprendizaje basado en problemas y el método experiencial de Cole, ambas estrategias están ligadas o están estrechamente unidas porque ambas buscan resolver un problema en lo que es la educación, y esto implica también que tengan una experimentación activa. Entonces son muy parecidas, es donde coincide prácticamente, ¿no? Esta es la razón de que veamos juntas estas dos estrategias por su parecido en particular. Tanto el ABP, el aprendizaje basado en problemas, como el método Cole abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo evalúan de alguna manera concibiendo el máximo protagonismo en ese estudiante, en lo que se debería lograr, buscando que se pongan en contacto con su contexto social, con el contexto al cual van a ir a trabajar, con lo laboral y lo social, ¿no? De esta manera se puede apreciar que son dos estrategias muy relevantes cuando queremos desarrollar y fortalecer lo que son las competencias, ¿no? Entonces son estrategias muy importantes a tomar en cuenta a la hora de enseñar por competencia, y más en este enfoque sistémico complejo, ¿no? Prácticamente el estudiante, al ser el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene una formación reflexiva, va a indagar sobre la bibliografía existente, sobre lo que él ya sabe, y va a construir ese aprendizaje, ¿no? Y lo más importante de todo es que lo va a contextualizar en su mundo real, ¿no? Donde va a actuar prácticamente, ¿no? Entonces se recomienda el ABP cuando lo que queremos formar prácticamente es una competencia o un aspecto de esta competencia, ¿no? Mediante la formulación de algún problema, ¿no? Entonces formulamos nuestro problema, lo analizan, establecen alternativas, incluso soluciones, y seleccionan la mejor alternativa existente, ¿no? Prácticamente en eso se basa, y es cuando nosotros debemos elegir el ABP como estrategia didáctica. En cambio, si queremos trabajar bajo el método Cole, que es experiencial, es cuando requerimos abordar un problema concreto para aprender algo, ¿no? Entonces, básicamente eso, el Cole es un poco una estrategia un poco más flexible, donde lo importante sobre todo es tener una experiencia personal. Eso es lo que persigue, ¿no? La experiencia personal de cada estudiante para lograr un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces son parecidos, pero tienen su diferencia. Bueno, sin embargo, en muchas situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, ambos métodos se pueden aplicar indistintamente. O sea, no quiero decir que simplemente sirvan para eso, sino que el docente va a ver cómo lo aplica para que en particular ambas desarrollan la competencia. Entonces el criterio que tenga el docente para elegir cuál quiere utilizar va a depender mucho de él, de la familiaridad que él tenga con dicha estrategia didáctica, si es que la conoce, ¿no? Bueno, ahora, el ABP, entremos de llano ya al ABP. ¿Qué es lo que pasa con el ABP? Tiene sus primeras aplicaciones y desarrollos ya en los años 60, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Estados Unidos, ¿no? En una universidad de Canadá igual. Desde ahí es donde se produce la migración ya a diferentes países, ¿no? Primero se aplica ahí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a experimentar en ambas instituciones, en Estados Unidos y Canadá, tras ver
que lo que necesita realmente la educación, en este caso la educación en medicina, es mejorar la calidad de su currículum, ¿no? Cabe recalcar que en esa época las clases se daban como una lección magistral a los futuros médicos, entonces incluyendo los mismos problemas que se iban a topar en la vida, en su vida real lo daban como una clase magistral. Entonces había que darle alguna solución, y ante esa necesidad de generar una integración que sea armónica con diferentes áreas del conocimiento, es que se busca esta metodología de aprendizaje basado en problemas. Entonces el modelo ya convencional, que estaba basado fundamentalmente en que el estudiante memorice, aprenda y netamente sea pasivo el rol del estudiante ante un aprendizaje eminentemente que producía un aburrimiento e incluso dificultades para muchos estudiantes que tenían una falta de atención, o incluso estudiantes que tenían atención pero se aburrían de estar largas horas ahí en una charla magistral. Los estudiantes han sido asociados a ese modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, que prácticamente deben estar ahí con una educación bancaria, escuchando, y que el docente es la autoridad máxima. Entonces el mundo real, lo que es su contexto, tenía una relevancia muy pobre, o sea, muy poca respecto a la enseñanza. Bueno, es lo que se vino dando, ¿no? Y lo que en última instancia buscaba un estudiante, era la universidad, era un mecanismo de ascenso en la sociedad por medio de la titulación. Al adquirir un título estudiando, pues tenía un ascenso. Aunque debemos decir que esta realidad que les comento, que pasaba en los años 60, no está muy lejos de la realidad que se vive en muchos lugares, incluso podría atreverme a decir en nuestra sociedad. Pero bueno, frente a ese nuevo frente al nuevo modelo que existe, incluso frente a la sociedad del día de hoy del conocimiento, las nuevas estrategias de aprendizaje tienen que ir cambiando, transmutándose, ¿no? Entre ellas, una de las nuevas es la ABP, que prácticamente busca paliar ese aburrimiento, ese excesivo dirigecionismo, o sea, que te dirigen por parte del docente. Intenta prácticamente innovar, orientar las disciplinas en su quehacer diario, en su contexto, ¿no? Precisa prácticamente que el estudiante pues pueda resolver problemas, ¿no? Que tenga una vinculación con su práctica, ya al centrarse en lo que es problemas prácticos de su vida profesional, ¿no? Que van a plantearse en teorías que sean relevantes, ¿no? O sea, está la práctica, pero lo que más importa es hacer esa vivencia. Bueno, entonces eso es lo que se vino dando, y al día de hoy hay una constante demanda respecto a nuevas estrategias, ¿no? La sociedad del conocimiento, la globalización, el que ya tenemos un teléfono celular, el cual nos puede conectar prácticamente a todo el mundo. Muy bien, entonces es de esta manera, en el aprendizaje basado en problemas, que el estudiante es quien busca el aprendizaje de una manera autónoma, de una manera individual y unas veces cooperativa, o incluso ambas, autónoma y cooperativa. Enseguida vamos a ver por qué en el tema del trabajo cooperativo y autónomo. Siempre anda prácticamente entre aprendizaje autónomo y colaborativo, siendo integrante siempre de un pequeño grupo al que considera necesario para poder resolver algún problema que se le va a plantear, ¿no? Entonces esto se puede aplicar a diferentes áreas del conocimiento. Si bien nace en la medicina, se puede aplicar a varias. Incluso el mismo método, estrategias basadas en problemas, lleva en sí implícito ya la dinámica de trabajo en grupo. Ayuda a desarrollar habilidades, actitudes y valores en este trabajo con las demás personas. Se mejora se tiene una mejora a nivel personal y profesional, porque al final de cuentas el estudiante va a ir a trabajar,
con otras personas, ¿no? Bien, cuando hablamos de formación basada en competencias desde una perspectiva sistémica compleja, ya que se trata de que podamos nosotros aunar todas estas fuerzas para poder tener una mayor calidad en la educación, ¿no? Esta prácticamente es una forma de aprender holística. Por tanto, el ABP puede ser utilizado como una estrategia general a lo largo de un plan de estudio, a lo largo de un módulo, o puede ser utilizado para desarrollar un tema en particular, ¿no? O incluso el ABP puede ser utilizado para desarrollar una carrera profesional completa, ¿no? Hay carreras que requieren mucho de el ABP porque necesitan plantearse problemas y darle solución, no necesitan simular eso, o incluso usar viñetas clínicas de informes ya hechos, informes psicológicos, informes médicos o cualquier otra cosa que plantee al estudiante resolver un problema. Si bien se está hablando bastante bien de este ABP y de las características que tiene, hay que decir que el ABP no es la leche, no es lo mejor, ni es la panacea del aprendizaje, ni tampoco es que pueda realizar ese giro que necesitamos en la educación, en el currículum, para mejorar a los profesionales, ¿no? En cuanto a la nueva sociedad del conocimiento y las nuevas exigencias y demandas que tiene el campo laboral, donde está inmerso prácticamente las TICs, la tecnología de la información y la comunicación, desde un celular, una computadora, la conectividad que existe. Entonces va a depender del docente estar insertado pertinentemente dentro de este ABP, o sea, utilizar el ABP para su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante pueda entender esa estructura que lleva, cuál es la función del ABP, qué es lo que se quiere lograr con esta ABP dentro del proceso, ¿no? Y cómo el ABP le va a ayudar a cumplir ese objetivo, porque le vas a plantear un problema. Lo primero que inicia el ABP es con un problema, y luego de ese problema se va a ir extrayendo lo que es la teoría. Entonces hay que explicarle el método al estudiante, que logra aprenderlo, comprenderlo, construirlo y desde luego aplicarlo, ¿no? Entonces es un proceso bastante tedioso, ponerlo en marcha es un poco complejo, puede perder un poco de sentido siempre y cuando haya una brecha entre el estudiante y el docente. O sea, se va a desajustar en cuanto a la relación docente y el estudiante. Tiene que entenderse que el estudiante vea como un guía a ese docente, ¿no? No lo vea como una autoridad. Entonces, prácticamente el ABP ayuda al estudiante a aprender competencias mediante el análisis de alguna manera de casos similares al entorno profesional en el cual se va a desarrollar, ¿no? En el cual tiene que desarrollar actitudes para poder mejorar o aprender una competencia. Tanto la investigación como la argumentación, porque hay apartados dentro del ABP que te implica la revisión bibliográfica, incluso la bibliografía que se te va a poner para que puedas entender alguna teoría. Y la argumentación, porque siempre va a haber un debate. Recuerde que son trabajos en grupo. Bueno, lo que acaba de decir, lo podemos decir que el ABP, como algunas estrategias didácticas que vamos a analizar o que estamos analizando, representan una ruptura a ese patrón de aprendizaje tradicional, no tradicional, de aprendizaje convencional, o sea, el que se viene haciendo aún, mientras que antiguamente el proceso de enseñanza-aprendizaje primero se le exponía al estudiante la información teórica y posterior a eso se buscaba una aplicación de dicha resolución, de
de ese problema. O sea, a ver, vamos a aplicarlo. Ahora, el ABP, muy contrario a esto, pues primero le presentamos el problema. Aquí está el problema. Luego de ahí se identifican las necesidades de aprendizaje que tiene el estudiante. Ahí parte el diagnóstico, qué falta, qué no sabe, qué no ha aprendido. Se busca incluso información pertinente y necesaria. Y finalmente se regresa a lo que es el planteamiento inicial. Entonces te planteas el problema, ves la necesidad de aprendizaje, le das teoría. Primero el problema y luego la teoría. Romper el patrón convencional de primero la teoría y después la práctica. Incluso ese patrón convencional de ir teoría práctica. Aquí directamente te dan el problema y a trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante en lo que es el ABP? El ABP prácticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues va a girar en torno a lo que es la discusión del problema y prácticamente enriquecer al estudiante. ¿Por qué? Surge de la experiencia de trabajar con otros problemas, ¿no? Entonces esta estrategia didáctica estimula el autoaprendizaje, permite que el estudiante se ponga en práctica al enfrentarlo a alguna situación posible y que sea real, porque recuerden que vamos a tomar casos reales para que él lo pueda simular dentro del aula. Prácticamente lo que vamos a hacer es ayudar a que el estudiante conozca un problema, conozca las deficiencias que hay en el conocimiento y pues busque una vía para solucionar dicho problema. Toda esta introducción es como un proceso histórico de dónde nace lo que es el ABP y posterior a eso más o menos de qué se trata, cuál es el objetivo principal, generar competencias. Y al principio vimos una comparación con experiencial de Cole. Ahora veamos qué es realmente el ABP y cómo es que nosotros podemos insertarnos o insertarlo a nuestros planes de estudio, a nuestra planificación. Como la materia se llama estrategia didáctica, evidentemente el ABP es una estrategia didáctica para formar competencia, porque estamos en el enfoque sistémico complejo, de una manera muy particular, que el estudiante es bien activo y se le plantea problemas, o sea, se le plantea retos. El reto de hoy día, en cuanto a tu aprendizaje presencial y autónomo, es este problema que hay que solucionar en grupo. Se basa básicamente en el análisis de ese problema, la comprensión de dicho problema y también la resolución de ese problema. Y ojo que este problema tiene que ser contextualizado, ¿no? Ahora va a orientar lo que son las actividades de aprendizaje directo con el docente y también las actividades que van a desarrollarse como aprendizaje autónomo del estudiante. Entonces el aprendizaje directo es el que se da ahí adentro del aula y el aprendizaje autónomo de cierta manera es el que hace fuera de clase, fuera del horario de clase, donde el docente le va a brindar algunas pautas para realizarlo y alguna bibliografía pertinente. A ver, otro aspecto importante es que busca el interés y retos de aprendizaje para ese estudiante. Entonces previamente habrá que preguntar en qué área se desenvuelve o qué es lo que se dedica, o incluso ver el perfil de egreso de la profesión que se está formando. Incluso si se toma como estrategia didáctica, podría ser la base fundamental para abordar toda una asignatura, desde el inicio hasta el final, hacer un ABP muy general de toda la materia, ¿no? Entonces podría ser básicamente como la base fundamental, o como podrías tomarlo para desarrollar un solo tema, ¿no? Bueno, la utilidad para poder mediar lo que es el aprendizaje de los módulos,
puede ser una estrategia muy fuerte de apoyo a los proyectos formativos. Puede funcionar también como un mediador. Entonces esto quiere decir que va a ayudar a que se desarrolle esa otra estrategia que sería el proyecto formativo que acabamos de ver hace unas clases. Puede emplearse para articular incluso asignaturas de diferentes áreas para poder tener una relación con su plan de estudio, ¿no? Ya sea en pregrado o posgrado. Muchas veces se necesita del trabajo multidisciplinar. Entonces pueden acudir a diferentes materias para formar un ABP. Ahora, en cuanto a la estructura del ABP. El ABP, en su estructura de enseñanza-aprendizaje, busca desarrollar los saberes. Saber ser, saber hacer y saber conocer. El saber ser en cuanto a las actitudes, valores que tienen las personas y el ambiente, ¿no? Su desarrollo del ser. El conocer respecto a las capacidades intelectuales, cognitivas, los conceptos y las teorías que la persona pueda manejar. Y pues el saber hacer, la forma de actuar, saber hacer algo mediante algunos procedimientos y técnicas que van aprendiendo en el transcurso de su profesionalización. A ver, la estructura ¿cómo sería? La clase tiene que dividirse en pequeños grupos con la mediación del tutor, del docente. A partir de entonces, cada grupo se tendrá que reunir a diario para analizar y resolver un problema. Un problema que ha sido seleccionado y diseñado con antelación por el docente, ¿no? Especialmente, ¿para qué ha sido desarrollado? Para tener en sí, o sea, para desarrollar una competencia, para tener en sí impreso lo que es el objetivo del aprendizaje de dicha materia o dicha competencia. Entonces ya durante este proceso, cuando ya se han formado los grupos, lo que se quiere es entender a ese estudiante a la hora de resolver ese problema, que el estudiante pueda tener un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que él comprenda la necesidad que tiene de trabajar cooperativamente con los demás del grupo, que logre desarrollar también esa habilidad de análisis y síntesis de información debido a que va a trabajar con otras personas, además de comprometerse con su proceso de enseñanza-aprendizaje y con las demás personas que conforman su grupo. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo dicho, podemos decir que el ABP se va a sustentar en lo que es la teoría del desarrollo humano, o sea, del aprendizaje humano, ¿no? Teniendo en cuenta el constructivismo, podríamos decir que la idea de que el entendimiento se dé en una situación de realidad, ¿no? O sea, se dé en un contexto real, ¿ya? Entonces esa realidad que construye esta persona pues se va a dar en la interrelación que existe con su medio ambiente, con su contexto. Por otro lado, podríamos decir que el conflicto cognitivo, el enfrentar al estudiante a una situación que le estimula el aprendizaje, es muy provechoso. Entonces, otro postulado que apoya la teoría constructivista, el primero, que se enfrente a la realidad. Esa realidad va a surgir de la interacción con su ambiente, en el contexto que posteriormente va a trabajar, el ambiente de trabajo en grupo, y también el presentarle un conflicto cognitivo para que él pueda enfrentar esa situación. Y por último, la construcción de lo que es su conocimiento la va a desarrollar ahí mismo, con la aceptación de los procesos sociales, o sea, con la interrelación que existe con las demás personas y la evaluación de diferentes interpretaciones individuales que puedan tener las personas que integran su grupo, ¿no? Entonces, se puede decir que viene apoyado en teorías cognitivas como el constructivismo, ¿no? Que seguramente hay más teorías dentro del ABP
que habría que analizar, ¿no?, como un tema de aprendizaje significativo. Por lo general, ¿qué característica tiene el ABP? Es un método de trabajo activo, donde el estudiante es el protagonista principal y pues el principal objetivo es la adquisición de competencia y conocimiento. Por otro lado, el método de estrategia didáctica se orienta a la resolución de un problema que previamente han sido seleccionados y diseñados por este docente para poder lograr un aprendizaje de ciertos objetivos o ciertas competencias, ¿no? El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el docente, solo en ese actor principal. De hecho, ni se centra en los contenidos, ¿no? A ver, esta estrategia didáctica fomenta el trabajo cooperativo porque todo se hace en grupo, participación activa, y pues al ser multigrupos muchas veces hay diferentes profesiones porque es una materia que se llevan varias profesiones en la universidad, y hacer multigrupos pues ayuda a que haya una opinión de diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, un grupo de 25 personas en el cual se forma grupo de 5 personas, tenemos 5 grupos, el cual tenemos que tratar de que sean de diferentes disciplinas o diferentes carreras, para tener prácticamente esos microgrupos con diferentes disciplinas y el trabajo sea más cooperativo. A lo que me refiero es un carácter interdisciplinario, diferentes disciplinas dentro de un ABP, o sea, para resolver un problema. Otra característica esencial que no se debe olvidar: el docente debe ejercer su función de guía, de mediador del aprendizaje, o sea, él va a estar ahí como guía, él va a guiar al estudiante si lo está haciendo bien, le va a transmitir su experiencia y le va a dar bibliografía oportuna, ¿no? Se trabaja prácticamente en la resolución de problemas y se estimula el autoaprendizaje. Bueno, básicamente esas serían las características esenciales de un ABP. Y si tendríamos que resumir en una palabra lo que es el ABP, pues sería usar la teoría, ponerla en práctica para que el estudiante logre enfrentar problemas, logre resolver problemas de situaciones reales. Si tuviéramos que resumir en unas palabras lo que es el ABP. Entonces, algo importante es que el ABP pues incluye el desarrollo de un pensamiento crítico por parte del estudiante. Ya está inmerso en su proceso de enseñanza-aprendizaje lo que es el pensamiento crítico. No lo incorpora conforme vayan pasando las etapas, sino que la interacción misma ayuda a que haya un pensamiento crítico dentro del grupo. Es una perspectiva muy integradora en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque se van a tocar diferentes aspectos, ¿no? Sociológicos, psicológicos, históricos, prácticos, teóricos, porque va a estar ahí trabajando en grupo, ¿no? Entonces va a desarrollar muchas habilidades y va a tocar muchos puntos de vista, ¿no? No existe una... Ya está grabando, se cortó. Bueno, enfoca. Bueno, en cuanto a la organización del ABP, pues no hay algo estipulado, pero se recomienda trabajar en el módulo dentro del curso en pequeños grupos. Estamos hablando de multigrupos donde hay diferentes disciplinas, diferentes carreras.
como máximo de unos 6 estudiantes, junto con su docente tutor, quien va a ser el encargado de promover el trabajo en grupo y promover los debates en los tiempos que se han establecido. El docente nunca debe ser visto ni será la autoridad del curso, sino que será un mediador en quien se apoyarán los estudiantes para la búsqueda de información. Es importante resaltar que el objetivo fundamental no es resolver ese problema, que también es un objetivo. Prácticamente ese problema está siendo utilizado como un pretexto para poder identificar los temas de aprendizaje dentro del aula, ¿no? Llevar a cabo prácticamente este trabajo en grupo para resolver un problema y que de ahí se pueda extraer la teoría. Es decir, el problema nunca va a servir como fin último, sino que es como un paso o como una excusa, como un detonante para que los estudiantes cubran todo lo que son los objetivos de aprendizaje y desarrollen su competencia. Bueno, entonces, ¿qué más se podría decir respecto a esto? Junto a esto se van a desarrollar algunas habilidades de trabajo en grupo. Por ejemplo, la autocrítica, que desde luego se va a recibir porque va a haber una parte de debate. La aceptación de críticas del mismo grupo, las críticas externas por otro grupo. La solidaridad, quizás si no aprendió o no comprendió tu compañero, ayudarlo. La responsabilidad de la búsqueda de los resultados, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tiene en buscar bibliografía pertinente, adecuada, porque vas a ir a exponerla frente a tus compañeros. Lo más importante en medio del ABP es que los estudiantes van a ir integrando con esta metodología su manera propia que tienen de aprender o de adquirir los conocimientos, sobre todo su proceso de aprendizaje que llevan ellos, que es muy particular en cada persona. Ya habíamos visto que existen diferentes estilos de aprendizaje. Los conocimientos van a ser insertados de una manera directa en relación con ese problema que se les planteó, y no de una manera aislada y fragmentada, porque ellos van a ir viendo que ese problema que se está resolviendo le ayuda a extraer información o teoría que está en el objetivo del plan de estudio. Ahora bien, la palabra problema, el concepto problema, es un elemento esencial en lo que es esta estrategia didáctica. Es necesario que nosotros podamos elegir de una manera oportuna buenos problemas, o sea, problemas que se adecúen para desarrollar una competencia. Entonces, para poder elegir un buen problema hay que seguir algunas pautas. Vamos a partir definiendo qué es un problema en el ABP, en el aprendizaje basado en problemas. Para empezar, el problema no debe ser una cuestión de una pregunta trampa o trampa, ni acertijos para poder chipar a un estudiante, ni deben presentarse nunca así. Ya, el diseño de un problema debe ser real, cercano a su contexto y que posibilite comprometer al estudiante en el nivel que le interese hacer ese problema. O sea, de una manera, estoy diciendo, que sea motivador para ese problema, ¿no? Entonces, también este problema nos debe ayudar a examinar de una manera profunda conceptos y teorías respecto a la materia. Los problemas planteados pueden que tengan su aplicación o pueden que no tengan una aplicación, que sean simulados, aunque el interés de los problemas que estamos viendo
reside simplemente en el propio proceso de cómo se resuelve dicho problema. Son presentados a los estudiantes como un desafío en el cual estas personas se manejan dentro del trabajo en grupo, animando a la presentación a otras personas, a otros grupos, para abrir un debate colectivo sobre lo que se está solucionando y las posibles soluciones que puedan encontrarse. Estos problemas, para ser planteados de una manera oportuna, deben llevar al estudiante a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos, ¿no? Mediante la búsqueda de información. O sea, todo lo que ellos digan para fundamentar algo tiene que estar en marco de una bibliografía pertinente y bibliografía adecuada, ¿no? Otro aspecto importante a la hora de desarrollar el problema, tenemos que tener en cuenta que los contenidos y tanto los objetivos del programa analítico, del proyecto formativo, deben ser incorporados en dicho problema, en el diseño de ese problema, ¿no? Deben conectar el conocimiento previo de esos estudiantes con lo que van a adquirir. Básicamente eso, y pues la resolución de este problema tiene que ir acompañada de pautas de trabajo cooperativo, ¿no? Y pautas del docente de cómo resolver dicho problema. Ahora, ¿qué componente o qué debe contener ese problema en el ABP? Lo primero y más importante, los problemas deben relacionarse con el entorno social, con el entorno laboral, pues donde va a ir la persona. Tiene que ser multidisciplinar. Deben despertar interés en los estudiantes a que ellos puedan hacer un análisis, puedan indagar y buscar alguna resolución en grupo. Los problemas deben tener una estrecha relación con la competencia que deseamos desarrollar. Entonces debe posibilitar que desarrollen los tres saberes: saber ser, saber hacer y saber conocer. Debe recordarse que el propósito del ABP no es solo analizar y resolver el problema, sino que el estudiante aprenda de una forma significativa dentro de todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues desarrollando los tres saberes, ¿no? Bueno, a ver, por otro lado, los problemas deben estar relacionados con aprendizaje previo del estudiante, con lo que ya trae, para eso se hace un diagnóstico, con los aprendizajes de otros cursos, con las materias que son paralelas o son prerequisitos, o con las otras materias que está llevando. En ese sentido, ¿no? Se puede posibilitar que el estudiante aplique diferentes habilidades desarrolladas en otros cursos, ¿no? Los problemas deben posibilitar al estudiante tomar decisiones que se formulen hipótesis. Y como ya hablamos de hipótesis, tendríamos que explicarle al estudiante qué es una hipótesis, una conjetura, una sospecha sobre algo. Pero esa hipótesis debe estar basada en una teoría o en algún estudio previo al que ellos están tratando de resolver, ¿no? Entonces lleva a cabo prácticamente una planeación para resolver el problema que se le está presentando, luego que logren argumentar por qué están dando esa solución, y esto va a conllevar a que el estudiante aprenda conceptos nuevos y busque documentación del tema, bibliografía. Entonces los problemas deben generar un reto a ese estudiante, abordando temas que sean controversiales, temas que sean de actualidad, como en este caso hay bastantes temas que se pueden tratar, y con las respuestas posibles que se pueda adquirir con su observación, con el medio, con lo que está pasando, y con la bibliografía, y también el debate que va a generar con su compañero.
Entonces, dicho problema evidentemente va a requerir de un trabajo en equipo para poder aprender de una forma colaborativa, que es lo que se busca. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que son las fases y puesta en práctica, ¿no? Para hacerlo, el ABP vamos a dividirlo en 3 fases. Esto puede diferir un poco en diferentes bibliografías. Aquí lo vamos a poner en 3 fases para que se entienda mejor. El ABP se va a dar en 3 momentos. Ya un momento donde es la preparación del problema por parte del docente antes de la clase. Entonces el docente tiene que tener el problema preparado. Un segundo momento que es el trabajo con el problema durante la clase. Y la tercera fase son las actividades de apoyo o complemento mediante un trabajo autónomo del estudiante. Hay una fase de planificación que es por parte del docente del problema, hay otra fase de trabajo en aula y la última fase es la fase de trabajo autónomo del estudiante. Todo ello lo vamos a ver a detalle, ¿no? A ver, podríamos poner descripción de una primera fase que es la preparación previa por parte del docente, del tutor, el mediador en cuanto al problema. Lo primero que debe hacer el docente es analizar la competencia que se pretende que aprenda el estudiante. Esto quiere decir esa competencia que está en base a perfil de egreso de dicha profesión. El perfil de egreso te dice el profesional psicólogo, psicopedagogo, ingeniero tendrá la siguiente competencia. En base a eso tiene que formular el ABP. Entonces busca un problema que sea pertinente para eso. El docente también debe analizar la competencia que se pretenda desarrollar durante el curso, o sea, del perfil de egreso primero y luego durante el curso, durante ese módulo de esa materia. Luego de eso, lo que debe hacer es diseñar un problema que permita cubrir todos los objetivos de esa materia. ¿Qué objetivo tiene, no? Tanto a nivel de desarrollo de su programa analítico como parte del módulo y de su proyecto en sí. Cada problema debe incluir claramente cada objetivo de aprendizaje del curso y los criterios que se van a evaluar. O sea, te voy a evaluar el debate y estas cosas. Y también debe estar incluidos los saberes que se van a desarrollar: saber hacer, saber conocer y saber ser. Las reglas en cuanto al trabajo de equipo y las funciones que tiene cada estudiante integrante de ese equipo se deben establecer con anticipación antes de presentar el problema, ¿no? Y deben ser consensuadas con los miembros del grupo. Entonces vas y presentas un problema ya con unas reglas de trabajo específicas y funciones para cada miembro del equipo. Bueno, entonces básicamente eso es planificar, y es el primer momento, la primera fase del ABP. Ahí es donde se determina si se va a trabajar solo o se va a trabajar en grupo. Se van a conformar varios grupos, 5 o 6 grupos. También el tiempo que se va a destinar en la clase para el aprendizaje y el tiempo que tiene que destinar para el aprendizaje autónomo que se da fuera de aula. Los contenidos en cuanto el saber ser, saber conocer y el saber hacer. O sea, tiene que él saber en qué parte del contenido está desarrollando eso. Por otro lado, tener presente la lectura que deberían hacer los estudiantes para poder resolver el problema, o sea, la bibliografía que le vas a presentar. Por otro lado, la planeación y la gestión de recursos que van a ser necesarios para orientar ese aprendizaje. Entonces, una vez que tenemos todo eso, ya hemos hecho lo que es la primera fase. Entonces, deben también identificarse los momentos oportunos para poder aplicar los problemas, ¿no? Determinar qué tiempo le va a llevar al estudiante y cuándo intervenir en esa resolución del problema. Recuerden que son guías, tienen que estar ahí.
En esta fase, que es la planificación y parte solamente el docente, se deben tener en cuenta muchas cosas. O sea, se debe tener cuidado de buscar temas o problemas de interés para los estudiantes, de interés respecto a su profesión, respecto a lo que se dedican y respecto a la actualidad. No es necesario que haya demasiada información, ni tampoco exagerar en reducir mucho la información y simplificarla a nada. Ya tiene que haber un equilibrio, o sea, darle la información pertinente. Deben abrirse espacios de discusión para poder centrar el problema, ¿no? El estudiante debe discutir y diferenciar las hipótesis que plantea cada uno de ellos. Recuerden que le hemos dado bibliografía, entonces cada uno de ellos podrá tener una hipótesis y debe plantear resolverla. Es necesario también establecer un tiempo razonable, ¿no? Tampoco lo vamos a corretear con que nos den respuestas rápidas. También dentro de ese tiempo razonable que van a estar en grupo, hay que motivar al estudiante para que pueda mostrar su punto de vista. O sea, me gustaría escucharte qué es lo que opinas respecto a tal tema. Tratar de que todos participen, ¿no? Esa sería una primera fase que parte por parte del docente. Ahora, una segunda fase que ya es prácticamente el trabajo con el problema dentro de las clases, dentro del módulo. El docente orienta al estudiante en el abordaje del problema. O sea, es su guía y va a estar ahí en el curso apoyando, ¿no? ¿Cómo es que orienta? Pues se va a tener que organizar en algunos pasos que vamos a ver posterior a esto, ¿no? Bueno, sigamos viendo esta segunda fase. El grupo de estudiantes debe identificar el problema antes de iniciar la resolución, ¿no? Entonces le va a plantear el problema y él identifica cuáles son los puntos clave de ese problema, ¿no? Recuerden que ya él tiene el problema y tiene bibliografía para leer. Deben formularse claramente las hipótesis, identificarse la información que es necesaria ir a comprobar con otra bibliografía, elaborar prácticamente el cuerpo, el informe y ubicar y poder demostrar cómo es que se va a resolver. Entonces ese estudiante ya tiene que identificar qué información le falta y tiene que ir a buscarla. Por otro lado, el docente, en su rol de guía y mediador, tiene que orientar una pertinente discusión, tiene que orientar para que haya temas que sean del interés del problema y del estudiante, ¿no? Debe vincular ese problema con esa teoría que le diste, con la teoría que investigó, y tiene que ser todo relacionado con el objetivo que se busca aprendizaje del programa analítico, ¿no? Para esta segunda fase, que ya es el trabajo en el curso y todo lo que deben hacer, también hay que cuidar de que el problema debe presentarse al final de la clase anterior. Esto quiere decir, el día de hoy finaliza la clase y le presento el problema. O si no, al inicio de la clase del día de mañana, ya con una explicación del docente de lo que él pretende lograr con ese problema, ya. Entonces, el logro que quiere, por eso yo el día de hoy como objetivo, o el objetivo que persigo en esta clase es hacer tal cosa con esto, ya. Entonces es importante eso, que también se pueda entregar copias, o se pueda, ahora es virtual, pues, ¿no? Se puede entregar el problema a todos los integrantes del grupo para que ellos puedan trabajarlo. Bueno, ¿qué más? Se deben entregar preguntas escritas e instrucciones que lo ayuden a este estudiante a resolver ese problema. O sea, el problema nosotros ya lo hemos planteado, pero tenemos que plantearle algunas preguntas para que ellos puedan responder y se puedan guiar. Recuerden que tienen una brújula. Ya la respuesta a estas preguntas que le hemos planteado con el problema, debemos recogerla al final del grupo, ¿no? Y tratar de ubicar cuál es el punto de vista de todo el grupo en sí, ¿no? Debemos evaluar
el progreso en cuanto intervalos, por decir la clase del día de hoy, qué progreso hubo respecto al objetivo, se cumplió el objetivo. En cada sesión periódica, el día de mañana tenemos otra vez el problema, quizás queremos resolverlo en 3 días. Entonces, cada día se debe tratar de buscar las dificultades que tuvo el grupo y cuáles fueron los aciertos, ¿no? Al finalizar la sesión del ABP, debemos establecer un tiempo de discusión e interacción colectiva, ¿no? O sea, discutir el tema en sí, en el grupo o ya sea con el grupo en general, ¿no? Bueno, esa sería la segunda fase. Entonces estamos viendo 3 momentos, o si quieren llamarlo 3 fases de lo que es el ABP. El primero, que era la planificación por parte del docente. El segundo, que es ya el trabajo de las sesiones. Y ahora veamos el tercero, que son prácticamente el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? Cómo resolver el problema mediante el trabajo autónomo del estudiante. Recuerden que el trabajo autónomo es el que se da fuera de aula, el que se da fuera de las horas de clase, el que hace solo, pero ya tiene algunas directrices que le estamos dando. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en esta tercera fase de la persona? El docente debe explicar a su estudiante qué actividades debe realizar durante su aprendizaje autónomo, cuando esté solo, acorde al modelo que vamos a presentar más adelante, ¿no? Que son 5 etapas que debemos quemar. Bueno, lo primero que tenemos que ver ahora mismo son las 3 fases. Aprendamos las 3 fases y luego vemos el modelo el modelo basado en problemas y de qué trata, ¿no? Bueno, el docente debe asesorar a los estudiantes sobre cómo trabajar en ese tiempo que está solo, su aprendizaje autónomo. Brindarles orientaciones en cuanto a la lectura y consultas necesarias que puedan tener para trabajar en equipo. Entonces, esas son las lecturas, pero al leerlas van a tener algunas consultas, al trabajar en grupo van a discrepar de uno del otro. Entonces, en eso tenemos que estar atentos. El estudiante debe buscar no solamente la fuente que se le ha brindado de información, sino que diferentes fuentes, pero que sean pertinentes y confiables. ¿Para qué? Para poder comprender y resolver ese problema, ¿no? De acuerdo a las sugerencias que le dé el docente, ¿no? Pues recuerden que hay diferentes puntos de vista teóricos y el docente puede enmarcarse en uno. El mismo ejemplo en esta materia, que el portafolio se puede ver de 2 puntos de vista, ¿no? Como instrumento y como una estrategia. Los estudiantes deben consultar documentos, bibliografía, para realizar algunas tareas y desarrollar conceptos, teorías y metodologías, ¿no? Recuerden que el ABP como objetivo es resolver el problema, un problema del contexto real, pero el objetivo principal es ver todo ese proceso que sea resolución del problema, ¿no? Donde se trabaja en grupo y se hace todo ello, ¿no? Dentro de ese proceso lo que se quiere es presentar un problema a ese estudiante y que ese estudiante de ese problema pueda extraer conceptos, teorías y definiciones. O sea, de alguna manera más coloquial, podríamos decir, presentar un problema y extraer la teoría de ese problema, ¿no? A lo contrario que se hace en el método convencional, que se sigue utilizando, incluso yo muchas veces lo utilizo, ¿no? Primero teoría, luego práctica. Bueno, los estudiantes también deben planificar sus tareas grupales individuales para llevar a cabo un trabajo en equipo, ¿no? Esas son las 3 fases respecto a lo que es el ABP. Ahora le había hablado del modelo, el procedimiento que se sigue en lo que es el ABP. Un momentito, vamos a dar a cargar agüita, me dio sed. Bueno, sigamos. Bueno, habíamos hablado del procedimiento del ABP, pero no lo desarrollamos porque no quería confundirlos. Lo primero, las fases o los momentos del ABP, aprendizaje basado en problemas.
El primero, como habíamos visto, era la planificación, que es por parte del docente y pues que debe tomar en cuenta todo lo mencionado. Por otro lado, tenemos el segundo punto, la segunda fase, el segundo momento, como quieran llamarlo, que es el trabajo en sí en aula con el docente y cuál es el rol mediador que tiene el docente y todo lo que hace y las recomendaciones dadas. Por último, tenemos el tercer momento o tercer fase, o como quieran verlo, tercera etapa, en el cual se da pautas para el trabajo autónomo de lo que es la persona. Dentro de la fase 2 y la fase 3, que serían la fase del trabajo en sí, en aula, y la fase del trabajo autónomo, existe un procedimiento. Este procedimiento es el procedimiento ABP, que lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, hay diferentes bibliografías, vuelvo a recalcar, quizás lo encuentren de una forma diferente, pero vamos a tratar de hacerlo en 5 pasos. ¿Cuál es el procedimiento del ABP? El primero es el estudio del contexto. El segundo es la comprensión del problema. El tercero viene a ser la búsqueda de alternativa a ese problema. El cuarto, la selección de la mejor alternativa buscada en el tercero. Y el quinto, buscar el escenario de ejecución, ¿no? Entonces eso es el aprendizaje basado en problemas bajo el enfoque sistémico complejo, usando la estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas. Bueno, veamos el primero, el estudio del contexto. La misma palabra ya nos dice qué es. Consiste en orientar al estudiante para que analice el contexto dentro del cual se ubica su problema que le has planteado. Tanto puede ser en el contexto local como en el contexto global, para que así pueda comprenderlo en su totalidad. Claro ejemplo que está pasando ahora, la cuarentena, el confinamiento se vive diferente en este aspecto local como se vive en un aspecto general, en la fase que se encuentra el país o población, ¿no? Fase 1, ya es una cuarentena dinámica, ¿no? Bueno, pero un ejemplito para más o menos ver de qué trata el primer punto. Debemos plantearlo, debe plantearse el estudiante algunas preguntas para resolver esto, ¿no? A ver, lo primero, ¿en qué contexto local o inmediato se da este problema que te estamos planteando? ¿En qué contexto global se presenta también el problema? ¿Cómo influye este problema en tu contexto? ¿Ya? Son preguntas que se podrían hacer, ¿no? Ahora, para este paso es necesario que el estudiante se informe sobre el contexto por una lectura, por un videoblog, por una conferencia o visitando el entorno, que es mucho mejor. Y si no se puede ninguno de esos, si es que el docente conoce el entorno, pues el docente pueda informar de esto, ¿no? A partir de descripciones específicas, y que los estudiantes se formulen preguntas del entorno al docente, ¿no? El cual le ayude a comprender mejor el contexto. Como siguiente punto tenemos lo que es la comprensión del problema. Después de analizar el contexto, o mejor dicho, después de que el estudiante analiza el contexto por cualquier medio que quiera, como lo había mencionado, el paso siguiente sería buscar con ellos comprender muy bien las características de ese problema, ¿no? que le estamos presentando prácticamente, o sea, que logren identificar su especificidad y lo analicen bien a profundidad, ¿no? Ese sería el segundo punto. Claro que ahí ya va a partir la teoría que les he dado para que lean y el análisis del contexto. Algo que le podemos plantear como pregunta sería ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dígame cuál es el problema. ¿Cómo se da dicho problema? ¿Por qué se da el problema? ¿Y cuáles son las consecuencias o efectos que causa este problema? Bueno, entonces para este paso siempre va a ser necesario que el estudiante lea, como le acabo de decir, indague sobre el problema en cuestión, busque otra bibliografía. Ello implica que estudie bastante conceptos básicos, teoría, y aquí se va cumpliendo esa parte que le decía, que el problema es una excusa
para que se pueda desarrollar contenido teórico, o sea, plantear un problema para que de ahí podamos sacar la teoría y los conceptos, ¿no? Entonces, a partir de la lectura que les sugiere como docente, para poder facilitar esa tarea de que ellos puedan entrar en discusión y generar nuevos conceptos y teorías. También ellos pueden buscar apoyarse en ensayos, en mapas conceptuales, en diferentes bibliografías que puedan encontrar, ¿no? Entonces, el docente debe ser el mediador ahí en cuanto a ese material que le brinda y lo que ellos buscan, si es oportuno para su problema, ¿no? Ahora, bueno, hay que tener en cuenta que hay que darle al estudiante la oportunidad de establecer una lista de temas que ellos consideren pertinentes para comprender el problema. Entonces, elabórenme la lista de lo que han buscado y que el docente los guíe, ¿no?, en dichos temas. Recuerden que el docente, como guía, prácticamente el mediador te transmite la experiencia y te dice si es oportuno o no para tu problema. El tercer punto sería búsqueda de alternativas, ¿ya?, que consiste en orientar a ese estudiante para que establezcan alternativas a ese problema, ¿no? Para que él pueda establecer un debate, puede ser una lluvia de ideas sobre diferentes soluciones que le puedan dar a ese problema, ¿no? Después de analizar las alternativas, tienen que valorar el costo y el beneficio, costo-beneficio de esa alternativa, ¿ya? En determinados problemas, en caso, la búsqueda alternativa puede llevarle a plantearse una hipótesis, o sea, una sospecha. Muy probable que si A se comporta de tal manera, B se comporte de tal manera. Entonces, eso implica que el docente capacite al estudiante en lo que es formulación de hipótesis. ¿Dónde nace una hipótesis? ¿Cómo te planteas una hipótesis? A partir de la teoría, de estudios desarrollados, de estudios no desarrollados, de teorías fundamentadas, de teoría existente. Bueno, implica al estudiante capacitarlo en lo que son las hipótesis, ¿no? Entonces, en esta tercera etapa, que es la búsqueda alternativa, es bueno preguntarle al estudiante qué otras alternativas pudiste encontrar en internet, o en libros o artículos, o en base de datos. ¿Qué otras alternativas pueden establecer ustedes como grupo, o preguntándole a un experto en el tema? ¿Cómo se puede organizar mejor todas las alternativas que tienen actualmente, ¿no? ¿Cuáles son las viables y pertinentes para resolver este problema? Bien, entonces aquí se requiere que el estudiante refuerce su aprendizaje, ¿no? Refuerce esa competencia que está adquiriendo. ¿Por qué? Al reforzar esa competencia, al adquirir esa actitud, el estudiante va a estar en condiciones para escoger la mejor alternativa posible a ese problema. De eso se trata, ¿no? Es necesario que se trabaje en esta parte los conceptos y teorías para que el estudiante tenga elementos o constructos teóricos suficientes para tomar una decisión oportuna, ¿no? La cuarta etapa sería la selección de una mejor alternativa. Bueno, entonces esta parte se debe orientar a que el estudiante compare las diferentes alternativas vertidas al grupo y buscar una solución a ese problema. Bueno, entonces simple, ¿no? Escoger una alternativa que sea en consenso con todo el grupo, que represente un mayor de beneficios, o sea, un mayor alto grado de beneficio para resolver ese problema, y el menor corto plazo, o sea, el menor plazo para poder resolver el problema. O sea, el problema o la solución más eficiente para dicho problema. Bueno, como en todo, se puede plantear algunas preguntas como ¿qué criterios usaste para seleccionar esa alternativa? ¿Cómo hiciste para comparar las alternativas a los otros compañeros o todas las alternativas vertidas en tu trabajo en grupo? A ver, entonces ese sería el cuarto punto. El estudiante, pues es necesario que ya vaya redactando
un informe sobre lo que está haciendo, ¿no? Sobre la acción que está tomando para resolver ese problema, ¿no? Básicamente eso. Requiere que el docente lo asesore con las lecturas. Esta parte es un poquito pesada. El material multimedia, si hubiese video, para que él aprenda metodología para buscar pues esa información pertinente, ¿no? Entonces en este paso se va a enfatizar mucho el saber hacer y el saber ser, como es que desarrolla con los demás integrantes del grupo, ¿no? Trabajo en equipo, el respeto por los demás, la empatía y demás cosas que se deben desarrollar. Un quinto punto sería el escenario de ejecución. Una vez que se tiene una o varias alternativas escogidas, o sea ya seleccionadas, debe orientar al estudiante, el docente, a aplicar esa solución a un escenario real o simulado. Si puede que el problema sea planteado, sea inventado, entonces no existe, pero debe simular ese escenario. Esto requiere que planifiquen cómo se va a aplicar esa solución. Entonces se trata de un escenario simulado que tiene que construirlo el estudiante. Va a construir la planificación de cómo abordar e incluso el escenario, ¿no? Es muy importante llegar a este punto porque el impacto de la solución que le den a ese problema puede representar un aprendizaje significativo, ¿no? No solamente que planifique la solución, sino que va a planificar la situación, ¿no? Para orientarlos un poco a los estudiantes conviene preguntarle: ¿la alternativa de solución que has encontrado se puede aplicar al mundo real o tenemos que hacer una simulación? Porque el problema no está presente en el contexto. ¿Puedes aplicar la alternativa al mundo real? ¿Cómo sería aplicar esta alternativa en el mundo real o en un espacio simulado? Entonces, el estudiante, ¿qué es lo que queremos el estudiante? O sea, requerimos que el estudiante ya comience a indagar por diferentes medios sobre cómo llevar a la práctica su solución escogida. O sea, ya ha escogido una solución, pero ahora llevarlo a la práctica, analizar cómo vas a resolver ese problema, ¿no? Bueno, entonces eso sería en cuanto al quinto paso. Al final de todos estos pasos debe tenerse un informe escrito de cada estudiante o de cada grupo, mejor si es de cada estudiante, de cada grupo de trabajo, sobre la forma que han abordado dicho problema en cada una de esas fases, de esas 5 fases que les acabo de mencionar. Como un integrante o varios integrantes, ¿no?, han aportado ahí. Entonces, lo primero, podríamos pedirle una argumentación teórica de por qué lo han hecho, ¿no? Quiere decir que la argumentación que den ellos de por qué eligieron esa solución sea fundamentada en una teoría existente, ¿no?, que van a ser de la bibliografía que le brindaste o de la bibliografía que ellos han buscado. Un segundo punto, de una síntesis de información recogida en cada fase. Entonces, la síntesis de qué información han ido recogiendo. Recuerden que síntesis es una reducción cuantitativa de alguna lectura donde va incluido tu aporte, o sea, el conocimiento de tu propia cosecha, que es diferente que resumen. Resumen es la reducción cuantitativa de un escrito respetando las ideas del autor. Entonces quiere decir que la síntesis que vas a pedir va a estar impregnada de su conocimiento, ¿no? Luego tenemos que pedir una síntesis de conceptos, teorías que hubiesen aportado a la solución de ese problema, ¿no? Su propia construcción de esos conceptos y definición. Y por último podríamos pedirle un análisis crítico sobre el problema, ¿no?, y la solución que le han dado. Bueno, hasta aquí el avance de hoy. Nos vemos en la reunión Zoom para dudas, consultas, preguntas, y este sería el ABP como estrategia didáctica, ¿no? ¿Vale? Un abrazo, nos vemos en Zoom enseguida.